Hey, ¿qué tal, web emprendedores? Te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo importante que tiene que ver al momento de lanzar tu emprendimiento online, ya sea que tú vayas a sacar tu propia web, tu tienda online, tu academia, tu membresía, tu blog, tu nicho, etcétera, ¿sí? Y tiene que ver con la parte del hosting, ¿sí? Esto es una parte clave, ya que haz cuenta, es ahí donde van a alojarse los archivos de tu web, y cuando los usuarios lleguen a tu sitio, si es que tu hosting, por ejemplo, digamos, tuviese algún tipo de problemas, puede ser que quieran navegar alguna página y la página carga muy lento, entonces puede haber problemas con la parte del hosting, ¿sí? Entonces, en este video es el primero que voy a sacar a partir de una serie de videos que van a salir solamente sobre este tema, que están enfocados a la parte del hosting, pero desde mi experiencia, ¿sí? Es decir, todos los hostings que te voy a ir mencionando a lo largo de estos videos son aquellos que he usado, ¿sí? Tanto yo como cliente, ¿sí? En el cual yo he contratado. Hay otras que me ha tocado a mí trabajar en forma externa, que era porque un cliente a lo mejor tenía contratado ese hosting. Entonces yo también te voy a ir diciendo todas las experiencias, todo lo que me ha pasado con los distintos hostings, ¿sí? Así que de eso se trata esta primera serie de videos sobre hosting, ya sea que tú estés recién por empezar o no sepas qué hosting contratar, o a lo mejor estás teniendo tu hosting actual pero no te gusta, a lo mejor por algo, por A o B o tal cosa. Entonces te voy a mostrar diferentes alternativas que hay, especialmente en el mercado, y como te había comentado, en base a lo que yo he usado, en base a mi experiencia, en base a lo que yo he podido experimentar, ¿sí? Así que bueno, con esa pequeña introducción, vamos ahora sí al hosting. El hosting que te voy a hablar a continuación es uno de los primeros que yo utilicé, ¿sí? Cuando estaba recién en mis comienzos, cuando no tenía idea de la vida. Entonces estaba ahí, y bueno, ¿cuál es ese primer hosting que yo utilicé o probé? Es este de acá, ¿ya? Que es Hostinger, ¿ya? Bueno, ¿qué te puedo contar de este hosting? Este lo utilicé hace muchos años. Das cuenta que cuando hosting en ese momento había, ellos ofrecían una parte de dominios gratuitos. O sea, por ejemplo, en vez de que sea .com, xkz, cosas así, ¿sí? Entonces das cuenta que yo en ese entonces no tenía dinero para comprarme un dominio. Aunque no lo creas, pero era así. O sea, no tenía entonces, pero mi entusiasmo era, oye, qué chévere, me gusta esto de WordPress, me gustan las páginas web. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? No hay problema. Entonces, para empezar, aunque sea, lo hago con dominios gratuitos, que ojo, en la actualidad no lo recomiendo que lo hagas, más que nada que te esfuerces o te hipoteques, hagas un préstamo, hagas lo que sea, pero consigue un dominio .com, ¿sí? Esa es mi recomendación. En ese entonces, yo prácticamente, como te digo, eran mis inicios y yo prácticamente no estaba muy consciente de eso. Pero para empezar, yo dije, listo, no hay problema, y yo voy a empezar con estos dominios que eran gratuitos. Y luego había la opción de que tú también, si es que tú ya tenías el dinero, podías comprar ya lo que sería el dominio.com, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, yo estaba ahí trabajando, incluso tenía unas webs a nivel de práctica, entonces también tenía también de otro proyecto. A la final tenía como unas 4 webs alojadas dentro de Hostinger, ¿ya? Y todo iba bien, todo iba de maravilla. Entonces en ese tiempo yo ya logré ahorrar, para que te des cuenta cómo estaba para mí, lo que sería mi primer hosting para el dominio. Pero entonces fue más o menos un lapso de 4 meses, exagerando haber sido 4 meses y medio o 5. Y al momento que yo regreso y yo me entro a mi cuenta de Hostinger, pasa que las páginas, los proyectos que tenía alojado,
marcharon, así literal, se borraron. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Entonces ahí, ¿qué es lo que me llegó de mensaje? Supuestamente que por falta de actividad dentro de mi cuenta, entonces se han tomado la reserva de borrar esos sitios. Entonces yo cuando vi eso realmente me estresó, realmente me sacó de quicio, porque date cuenta, yo puse todo el trabajo y esfuerzo. Claro, lo hice mal, de una forma que no estaba yo consciente, pero al menos tenía la seguridad que yo decía, bueno, me voy a ahorrar tanto tiempo y ahí luego ya me paso. Entonces eso es lo que me pasó, yo regresé, pero me topé con la sorpresa que me borraron eso, o sea, mis sitios que tenía alojado cuando yo ya iba a trabajar con Helios, ¿ya? Entonces, al sentir esa decepción, esa frustración y decir, no, me borraron mis sitios, otra vez volver a hacer. Entonces, ¿crees tú que yo iba a volver a trabajar con Helios? Pues no, ya no, porque, o sea, en cosas pequeñitas, yo sé que no era un cliente como tal de pago. En este caso era un cliente gratuito porque estaba utilizando, como te digo, verás, esto que te estoy comentando tal vez será hace unos 5 años, si no es más, o puede ser 6 o 7. ¿Ya? Entonces yo decía, vaya, entonces de ahí yo digo, no tiene sentido ahí seguir. Entonces prácticamente me salí de ese hosting, o sea, realmente yo no lo volví a usar, pero por cosas de la vida, a veces cuando tú estás trabajando en cuestiones de diseño web, tú puedes contratar el hosting ya sea para tus propios proyectos, pero también te puede tocar casos en los cuales un cliente, a lo mejor él ya tiene contratado el servicio de hosting. Entonces eso es lo que a mí me pasó luego de hace unos 2 años, por ejemplo, más o menos. Un cliente ya había contratado, en este caso, el servicio de hosting con Hostinger. Ellos tenían alojado, la página estaba funcionando todo bien y todo eso, y yo lo único que tenía que era de acceder al sitio, porque íbamos a hacer un rediseño del sitio web, y ahí tocaba borrar toda lo que estaba ahí, porque ellos no querían saber nada de esa web, ¿no? Entonces tocaba borrarle todo eso. Entonces ahí fue cuando yo entré. Y claro, ya era otro cambio total a nivel de interfaz. Cambia un poquito si estás acostumbrado a otro tipo de hostings, pero de ahí todo lo demás es o sea, operativo, ¿sí? Pero eso no siempre fue así. ¿Por qué? Bueno, en ese momento con ese cliente no tuve ningún problema, ¿ya? Pero hace unos 2 meses aproximadamente me salió también otro cliente que también ya había contratado el servicio del hosting con Hostinger, y tocaba hacer unas modificaciones dentro del sitio. Entonces de ley necesitaba los accesos de lo que era del servidor, y cuando yo ya entré ahí, ¿sabes qué me pasó? No lo vas a creer. Bueno, vas a ver que aquí dentro de Hostinger tienen este icono que dice ingresar, ¿no? Esto sirve para la parte de los clientes. Entonces cuando yo le daba a ingresar, aquí te va a pedir lo que sería tus datos de acceso, que sería el nombre del correo, o también puedes entrar por medio de tu cuenta, ¿sí? Entonces esto normalmente, si tú tú contrataste directamente, te vas a tu correo y ahí vas a verificar los accesos, o en el caso que el cliente te haya enviado los accesos, aquí comienzas a entrar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Verás, y esto te digo es recién, o sea, año 2023, hace unos 2 meses nomás que me acabo de pasar, me salió esta pantallita, ¿sí? Esta pantalla que tú ves me salió ahí. Como lo puedes ver, es de Hostinger, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo trataba de acceder en este caso, al panel de control de la web de mi cliente, y no me dejaba entrar. Sí, era un relajo, porque cada vez me botaba error, y me salía incluso esto, caída del servidor desde Hostinger propiamente. Entonces decía, qué desastre, o sea, y esto, ¿sí? Es fatal, porque date cuenta, desde el propio servidor estaba caída esa parte del hosting. Entonces yo, como ves, yo me baso en una prueba, en base a mi propia experiencia que me pasó, y yo decía, vaya, después de tantos años todavía sigue habiendo fallas. Así que yo hoy en la actualidad
o sea, como esto lo había contratado mi cliente, entonces, bueno, tocó esperar luego de ahí unos minutos, fue unos 20 minutos, algo así, o 15, algo así, pero de ahí luego volvió, pero me daba errores, o sea, no cargaba bien la página a nivel de lo que era el panel, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue mi experiencia con lo que tiene que ver con Hostinger. Como ves, yo no lo usé propiamente, lo utilicé propiamente en casos concretos, como te acabo de comentar, cuando era, en este caso, cuando ofrecían los dominios gratuitos y me borraron la web, y la otra cuando lo hice desde, en este caso, desde los accesos de mi cliente, que me topé con esta sorpresita de esta pantallita que me daba así, ¿sí? Ahora, ya pasando de esto, hay muchas personas, pueden ser famosos, no famosos, o también otras personas que promocionan este hosting. Yo hoy aquí 2023 vamos viendo si yo te recomendaría sí o no este hosting, sí, en base a esto, todo esto que yo he pasado, yo no lo recomendaría, pero digamos que que tú no conocieras esto y yo me baso exactamente a lo que tengo aquí en la web oficial de Helios. Entonces ellos te dicen que, por ejemplo, te ofrecen el dominio gratis cuando tú contratas lo que es en este caso el hosting, te ofrecen la migración de sitios web. Esto quiere decir que si tú tienes una web alojada en otro servidor, ellos se encargan del servicio de migración para traértelo acá al servidor, ¿sí?, de Hostinger. Y una recomendación que yo te quiero dar es que cuando tú vayas a contratar servicios de hosting, evita contratar por periodos largos. Y cuando hablo periodos largos, estoy hablando de un año, a veces también hay de 3 años, hasta 5 años. Eso, por más tentador que sea la oferta, no compres por esos plazos largos, ¿ya? Porque en cuestiones de hosting es un tema delicado. Por más que te ofrezcan el oro, el moro, que alguien te recomiende y que te diga que esa es la mejor opción, yo te digo, no le creas, anda tú, ve y compruébalo, ¿ya? Entonces esa va a ser la única forma en la cual tú puedes sacar tus propias conclusiones y darte cuenta si ese hosting va contigo, sí o no, ¿ya? Entonces, bueno, vas a ver que incluso si tú te vas a las calificaciones de Trustpilot, vas a ver ahí, yo creía que era el único caso, ¿no?, de eso que me habían borrado las webs, y en cambio era de otro usuario que era de pago y también le habían borrado las webs que tenían dentro de él. Entonces tú puedes ahí revisar. Esto digo, yo no me invento, está dentro de ahí, entonces ahí puedes verlo, ¿ya? Ahora, dentro de los planes que les ofrecen, tenemos lo que es en este caso lo que es un hosting premium que te dice aquí, y algo que quiero que te des cuenta es que ellos te ofrecen a este precio de $2.59 al mes, y tú dirías, oye, qué conveniente, ¿no? Pero siempre debes leer las letras chiquitas. Entonces aquí te dice con pedidos de 48 meses. ¿Te das cuenta? Eso es una auténtica locura. Es decir, si tú quieres a este precio, tienes que hacer con este pedido de esto, claro. Pero si tú lo pides, por ejemplo, para un año o para un mes, estoy más que seguro que te va a salir mucho más caro. Entonces, eso debes tomar en consideración. Y ahora, Dante, pero ¿por qué no recomiendas contratarlo a un año o a un 3 años o 4 años si con eso yo me estoy ahorrando? Porque como te digo, qué sé yo, digamos tú contratas para un año o 3 meses y puede pasar que en el primer mes o en los primeros 3 meses te das cuenta que el hosting no está funcionando bien, que las páginas se caen o que hay lentitud. Entonces tú ya pagaste por eso y eso no lo logran solucionar, entonces es un quebradero de cabeza, vas a tener contrariedades. Entonces para mí lo mejor es que tú vayas probándolo en el mes a mes y ahí vas viendo qué tal responde el servicio del hosting, ¿sí? Entonces bueno, hay muchas personas que lo utilizan, no han tenido problema, hay otras que también, hay de todo, como para cualquier cosa, cualquier servicio. Entonces esto es todo lo que aquí te viene. Entonces ahí tú puedes ahí revisarlo en el caso que te guste, ¿sí? Recuerda que este video no tiene ninguna clase de patrocinio, porque hay personas que se pasan hablando de tatarata y luego te ponen un link de afiliado para que le compres con el hosting de Hostinger. Yo en este caso no lo voy a hacer, salvo en un video que yo te recomendaré al final, porque ese es uno que yo sí estoy usando y es para mí un buen servicio, y lo que yo uso y para mí es considerado bueno, yo lo recomiendo, ¿ya?
Lo que no esté usando o no he tenido buena experiencia no lo voy a recomendar, así de fácil y concreto, por más que sea lo que sea, ¿ya? Así que bueno, el que le guste bien y el que no también. Así que eso te puedo comentar de lo que tiene que ver con la parte de este hosting, ¿sí? Como te digo, todo esto que te acabo de comentar, de esta pantallita, de lo que me borraron mis webs y todo eso, bueno, son cosas ya que me pasaron. Puede que a ti no te pase eso, entonces tú puedes entrar a la página de ellos y que veas las características para que veas si es que eso va contigo, más que nada de acuerdo a tu proyecto, ¿sí? Entonces todo eso tienes que tomar en cuenta, ¿sí? Y bueno, y si necesitas alguna asesoría al respecto sobre qué clase de hosting contratar o tu dominio, me puedes contactar en graficowebs.com y ahí podemos, ahí te puedo ir guiando, ¿sí? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. ¡Éxitos!